Se va a verificar el quórum. Tenemos presentes a los señores congresistas Villavicencio Cárdenas, Alcalá Mateo, Beteta Rubín, Echevarría Guamán, Clave Remy, González Ardiles, Lapa Inga, Lescano Ansieta. Están y el señor Octavio Salazar Miranda. El quórum para la presente sesión es de 8 congresistas. Con licencia, los señores congresistas Eresi, Takayama, Aramayo, de Belaunde, Ushñagua, y justificaron su inasistencia a los señores congresistas Albrecht, Becerril y congresista Mulder. Con el quórum reglamentario se inició la 11ª sesión ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Pasamos a aprobación del acta, ¿no? Aprobación de actas. Señores congresistas, se somete a consideración la aprobación de las actas de las sesiones ordinarias 9ª y 10ª celebradas los días 15 y 22 de noviembre del 2016 respectivamente. Si no existiera ninguna observación, procedemos a votar. Sírvanse a levantar la mano los señores congresistas que están de acuerdo con las actas referidas. Pasamos de votación para aprobación de las actas de día... Sí, aprobada por unanimidad. Perfecto. Pasamos a la sección despacho. Vamos aquí, ¿no? Se da cuenta de 10 proposiciones legislativas que han ingresado a la comisión desde el día 22 de noviembre hasta el día 5 de diciembre del presente año, que se encuentran detallados en la relación remitida con la agenda. Adicionalmente, se les ha entregado la sumilla de los documentos recibidos y emitidos por la comisión tramitados durante el mismo periodo. Si alguno de los señores congresistas tuviera interés en algún documento de la comisión, se le facilitará copia del mismo para conocimiento de fines respectivos. A continuación pasamos a la sección informes. La presidencia informa que, número 1, se ha recibido el oficio número 823-2016 del gerente de Centros Juveniles del Poder Judicial, quien remite un informe sobre la situación actual y labor del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima en referencia al oficio 361 enviado por esta comisión. 2. Se ha recibido el oficio 389-2016 del congresista Percy Alcalá, quien remite el acta de la sesión de instalación del Grupo de Trabajo sobre Reglamentación y Requisitos de la Casación. Número 3. Asimismo, se ha recibido el oficio 186-2016 de la Oficialía Mayor del Congreso, remitiendo los oficios 832 y 835 del despacho del Ministerio de Justicia, que contiene información del tercer trimestre del año 2016 respecto a los profesionales altamente calificados contratados por la SUNARP y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Número 4. Se ha recibido el oficio 326-2016 del congresista líder Ushñagua, quien informa sobre la situación actual de los defensores públicos asignados al Distrito Judicial de Ucayali. Número 5. Se ha recibido el oficio 114-2016 del presidente de la Comisión Multisectorial Bicentenario de la Batalla de Ayacucho 2024, invitando a la celebración del 192 aniversario de la Batalla de Ayacucho. Número 6. Se ha recibido el oficio número 8089-2016, Poder Judicial, del presidente del Poder Judicial, en respuesta al oficio número 518 de los congresistas Tania Pariona, Marisa Clave y Alberto de Belaunde, respecto al proceso de elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial. Si alguno de los señores congresistas tiene algún informe que presentar, puede hacerlo en este momento, ¿no? Se concede el uso de la palabra al congresista Johnny Lescano. Presidente, el uso de la palabra. Muy buenas tardes, colegas. En el departamento de Puno, señor, hubo una paralización en Juliaca, en la ciudad de Juliaca y Puno, reclamando por el traslado de los internos que corresponden a otros distritos judiciales. Entonces, eso ha motivado desde hace un buen tiempo atrás una serie de problemas en la seguridad ciudadana. Como estos señores son visitados
también por algunos malos elementos van a hacer asaltos, atracos, y esto obviamente puede empeorar, porque en Juliaca y en Puno las protestas son muy acaloradas, ¿no? Ya conocemos por los medios de comunicación. Yo he hablado con la ministra de Justicia para efectos de que se traslade a esos internos al lugar que les corresponde, porque obviamente no pueden utilizar el departamento de Puno como si fuese pues una prisión de alta seguridad. Entonces, le pediría, presidente, que se pueda oficiar a la ministra, en tanto en cuanto ella conoce también el problema, y que traslade lo más antes posible a esos internos nuevamente a sus lugares de origen. Que pongan bloqueadores de teléfonos, que pongan mecanismos de seguridad, pero otros traslados ocasionan mucho malestar a la ciudadanía. Tan cierto es esto que, repito, han estado en una paralización de 48 horas en Puno. Yo le pediría, señor, porque estas cosas hay que prevenir antes que lamentar, porque se presentan después protestas, hay heridos, lamentablemente hasta fallecidos hay, y no queremos vernos en una situación de esa naturaleza, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Vamos a recibir, ya hemos recibido su preocupación y vamos a oficiar inmediatamente para pedir la información al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la brevedad. Muchas gracias por la información. Si alguno, señores congresistas, desea hacer uso de algún informe, puede hacerlo en este momento. Gracias, señor presidente. Congresista, Brevemente, puede hacer uso. muchas gracias y felicitaciones por asumir la presidencia. Quiero informar, señor presidente, que el día lunes 28 de noviembre del presente año se realizó la primera sesión del Grupo de Trabajo de Trata de Personas de esta comisión, de la Comisión de Justicia. Contamos con la presencia del doctor Ricardo Valdés Cabaza, viceministro de Gestión Institucional del Ministerio del Interior, quien presentó ante este grupo de trabajo los resultados del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016 y también, señor presidente, sobre los lineamientos y alcances en la elaboración del nuevo Plan de Acción contra la Trata de Personas 2017-2021. Y quiero, señor presidente, ya que usted me da la oportunidad de hacer el informe, invitar a la doctora Karina Beteta y a la doctora Atena Pariona, los congresistas, para que nos podamos trabajar juntos y realmente hacer una labor importante. Yo sé que varias personas me han comentado, y lo digo a todos los integrantes del público en general, a través de su presidencia, se han hecho muchos planes de trabajo, se han hecho muchos foros, audiencias, viajes, pero los resultados no son realmente importantes, no se ha logrado reducir en nada. Y es más, hasta el presupuesto que escuchamos la semana pasada, yo tuve una brevísima intervención acerca de este tema, 14 millones de soles para un año, es realmente, no sé si será la palabra correcta, ridículo, pero realmente es una burla. No, porque el Perú realmente está escondiendo este tema de la trata de personas. Tenemos el tema de México, en España, en Estados Unidos también he estado en contacto con International Justice Mission, que es una de las ONG más importantes de trata de personas en los Estados Unidos y del mundo. Y ellos me decían que increíblemente esto se ha incrementado de forma notable, especialmente en las zonas turísticas en los Estados Unidos, ¿no? Y imagínense ellos que tienen presupuestos, que son un país desarrollado, que tienen información. Imagínense cómo estaremos nosotros. Bueno, solamente quería hacer ese comentario. Muchas gracias, señor presidente. Se agradece al congresista Juan Carlos González por su sensibilidad social y además como presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. Vamos a tomar inmediatamente cuenta de su información. Muchas gracias. Pasamos a la sesión pedidos. La presidencia concede uso de la palabra a los señores congresistas para que formulen sus pedidos. Congresista Beteta, por favor, si hace uso de la palabra. Gracias, presidente. Solamente para solicitar a su presidencia para que podamos tener una sesión en conjunto con la Comisión de la Mujer a efectos de poder ver los proyectos, las modificatorias a la ley de violencia, los temas de feminicidio y todo ello, considerando que son temas muy importantes para que pueda en el Pleno
aprobarse, debemos desde las comisiones llevar un texto único y para ello, presidente, le pediría que podamos sesionar tanto la Comisión de la Mujer como la Comisión de Justicia en ese tema específico y luego poder tener un solo dictamen. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Sí, se va a acoger inmediatamente el pedido de la congresista Beteta. La congresista Clave quiere hacer uso de la palabra, puede hacer uso de la... Muchas gracias, presidente. Sí, en realidad, para sumarme al pedido de la congresista Beteta, pero haciendo una precisión. No es que tengamos un dictamen después de la sesión conjunta. Entiendo, hay un dictamen que se va a consensuar ya en la Comisión de la Mujer. Nos gustaría, presidente, que el equipo técnico de la Comisión de Justicia pudiese tener una reunión con el equipo técnico de la Comisión de la Mujer para tener un dictamen conjunto y podamos hacer un único dictamen, o por lo menos lo más similar posible, la próxima sesión, señor presidente, porque si no sesionamos la próxima sesión de manera conjunta, no va a haber manera de incluir este tema en diciembre. El Pleno va a reunirse como última sesión el 19 de diciembre. Si la próxima sesión no lo vemos y no sacamos un dictamen conjunto, este tema entonces simplemente quedará hasta marzo del próximo año. Y creo que el consenso de las congresistas de la Comisión de la Mujer es intentar dar un mensaje, digamos, al país de que este Congreso sí está teniendo una acción firme frente a temas de violencia contra la mujer. Ojalá quede como acuerdo esa sesión conjunta y que los equipos técnicos puedan trabajar a fin de que tengamos un dictamen que nos permita una votación. Congresista Clave, esta presidencia va a ordenar inmediatamente la reunión de ambos equipos técnicos. De hecho, que hoy día ya hemos tenido una sesión conjunta con la Comisión de Constitución que ha sido muy rápida, muy expeditiva, ¿no? Así que se va a ordenar hoy día mismo que se coordine que los ambos equipos técnicos para la reunión antes de la fecha que usted ha mencionado. Muchas gracias. La congresista Sonia Echevarría, ¿puede hacer uso de la palabra? Presidente, dada la premura para que podamos aprobar el dictamen que modifica la sanción penal frente a los actos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, si bien es cierto existen dos predictámenes, nosotros necesitamos unificar. Mi pedido es de que esta reunión conjunta, tanto de la Comisión de Familia como la Comisión de Justicia, sea realizado el próximo martes, cosa que el jueves estaríamos llevándolo al Pleno. Gracias. Bien, sí, vamos a pasar a orden del día el pedido de la congresista Beteta para poder ir a la votación sobre esta sesión conjunta que ha sido solicitada. Entonces, pasando este pedido al orden del día, pasaríamos a votación. Los señores congresistas que estén de acuerdo con que se realice una sesión conjunta, Comisión de Justicia con la Comisión de la Mujer, si van a levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Vamos al tema 5.1. Vamos a orden del día, tema 5.1. El primer punto de la orden del día es la sustentación del proyecto de ley sobre la apología del delito de terrorismo. Invitamos a los señores congresistas Octavio Salazar Miranda, autor del proyecto de ley 397-2016, y Carlos Tubino Arias Chereirbe, autor del proyecto de ley 611-2016, para que a nombre de su grupo parlamentario procedan a sustentar estas iniciativas que proponen incorporar criterios de aplicación al delito de apología de terrorismo. En primer lugar, concedemos la palabra al congresista Octavio Salazar Miranda, autor del proyecto de ley 397. ¿Puede hacer uso de la palabra, congresista? Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial a todos los integrantes de la Comisión de Justicia, una comisión muy importante para el desarrollo de leyes, enfoques que son tan importantes para mejorar a nuestra patria, para que cada vez nos acerquemos mucho mejor al tema de la justicia, que tanto nos reclama la ciudadanía. Señor presidente, inicialmente deseo, por favor, pasar un pequeño video sobre lo que significa hoy en día la apología del terrorismo y que lamentablemente esta no tenga ningún tipo de sanción.
Por favor, pueden pasar. Vamos ahora con un hecho que no podemos dejar de mirar, y es que el FUDEP, ese movimiento prosenderista integrado además por miembros del Movadef, entre cuyos dirigentes, ojo, aparecen abogados de Abimael Guzmán, Manuel Fajardo, Alfredo Crespo, pues este movimiento continúa haciendo un intenso trabajo político, labor proselitista que ejecuta en las puertas de las universidades, en los mercados, a bordo de los buses de transporte urbano, apoyando marchas de protesta y, por supuesto, en cuanta zona de conflicto hay en nuestro país. Vanessa López y Jimmy Rodríguez con imágenes exclusivas de tan dedicada labor. Por nuestro derecho a la participación política. Con KPK a la cabeza están impidiendo de todas las formas de participación política como una nueva organización que ha nacido para defender los derechos del pueblo. Estos videos exclusivos muestran cómo el Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano sigue en actividad. El FUDEP está abiertamente haciendo propaganda y sigue recolectando firmas. Eso para ellos es un delito y por tanto nos dicen que somos violentistas. ¡Rechazamos el retiro de nuestra solicitud de admisión para jugar nacional de elecciones! Están en mercados, en el transporte público, en el interior del país. Hemos cumplido con todas sus leyes, pero tenemos el Estado que no podemos participar, que no podemos hacer vida política. Afuera de las universidades, a vista y paciencia de todos. Por una universidad nacional, pública, científica y democrática, por la democratización de la sociedad peruana. Y en cuanta marcha organizada en contra del gobierno. ¡Abajo la explotación capitalista y la opresión imperialista! ¿Sigue acaso en pie el Plan Amanecer? Un plan escrito y dirigido por el mismo Abimael Guzmán en busca de volver a reactivar sus filas. El FUDEP actualmente está aplicando lo que es la tercera parte del Plan Amanecer y ha incrementado su número de militantes en cuanto a jóvenes universitarios. Estamos luchando contra la explotación capitalista. Nosotros venimos impulsando la lucha de nuestro pueblo. ¿Cuál es la siguiente fase del Plan Amanecer? La siguiente fase es el sabotaje de este gobierno. Se están infiltrando dentro de las protestas sociales, sea en Lima o sea en provincias, sean las protestas mineras, y a través de ellas están asusando a la población en contra del Estado. Un plan que primero contempló la creación del Movadef y luego el FUDEP. Un plan que estaría encaminado y que va consiguiendo frutos, que incluye incluso el apoyo a la construcción del controversial mausoleo. Creo que lo más conveniente es desenmascararlos, dejarlos desnudos y obligarlos a que digan verdaderamente cosas que no las quieren decir, las ocultan, porque si no, no ganan adeptos, pues. Un fin que no buscaría otra cosa que cambiar la Constitución de 1993 para flexibilizar las leyes a favor del terrorismo, llegar a la vida política y, claro está, conseguir una amnistía general para que Abimael Guzmán Reynoso salga en libertad. Denunciamos que la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas, de manera arbitraria e ilegal, ha dado por retirada nuestra solicitud de inscripción. Nosotros, el FUDEP, hemos presentado nuestra solicitud de inscripción el año pasado, el 21 de diciembre, presentando todos los requisitos que la ley exigía. Después del rechazo del Jurado Nacional de Elecciones al FUDEP para la participación abierta en la vida política de nuestro país, su insistencia no se ha frenado. Se creía que prácticamente el FUDEP ya
después de que no participó en las elecciones ya se había desarticulado, que los simpatizantes, en fin, ya se habían dispersado? No, nada de eso. El FUDEC actualmente está aplicando lo que es la tercera parte del Plan Amanecer y ha incrementado su número de militantes en cuanto a jóvenes universitarios. Es decir, hay más jóvenes de los conos, principalmente captados en la Universidad San Marcos, en la Universidad Cantuta y en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión. Esto en cuanto acá en Lima. En provincias están también realizando un trabajo de captación, principalmente en las zonas norte del país. Parte de un plan que iría más allá de un simple capricho, un plan de etapas que hasta el momento va cumpliendo 3. Ahora tienen más jóvenes que antes. Yo pienso que es suficiente lo que hemos visto a lo largo y ancho del Perú, plazas, parques, mercados. Vemos permanentemente a estas personas haciendo una serie de marchas, una serie de juicios que indudablemente todo esto el día de hoy no tiene ningún tipo de penalidad. En el Perú el tema de la apología fue castrado. En el año 2002 se anuló toda la legislación antiterrorista y se crearon una serie de parámetros para el tema de la apología. En otras palabras, se basa esto en que la opinión en estos temas de terrorismo no significa que la persona sea un terrorista. Entonces, presidente, hemos visto pues que las diversas modificaciones hechas a la ley que condena el delito de apología de terrorismo en los últimos 30 años no necesariamente garantizaron la dureza de su aplicación. Pero también es verdad que se ha ido incluyendo en el Código Penal agravantes a la apología del terrorismo con penas más altas, pero que en la práctica estas están sujetas a beneficios de delitos comunes. Y como es sabido, esto no era o no es un delito común. Sucede que en el artículo que regulaba este delito en la legislación especial antiterrorista, el decreto ley 25.475 del año 1992, quedó sin efecto en el 2003. Esto después de que el Tribunal Constitucional, como ya lo he manifestado, declarara su inconstitucionalidad. ¿Qué está regulado en el Código hoy en día, a esta hora? El gobierno de turno, mediante el decreto legislativo 924, incluyó en el artículo 316 del Código Penal el agravante de apología al terrorismo. La condena era la misma de la legislación especial, no menos de 6 ni más de 12. Sin embargo, en su ejecución está la historia. Cuando la ley que condena la apología al terrorismo se insertó en el Código Penal, sufrió un cambio de régimen. Dejó de ser un delito especial para ser un delito común, conforme ya lo he manifestado. La sanción puede seguir siendo la misma, pero en la formulación actual del artículo 316 no dice que este delito está exento de los beneficios penitenciarios que establece el Código Penal. ¿Cuáles son las deficiencias de este artículo 316 del Código Penal? Si bien la pena actual al delito de terrorismo, el delito de apología del terrorismo, puede ser hasta 12 años de prisión efectiva, en la práctica, por un buen comportamiento y de días de trabajo, podrá salir libre antes del tiempo, debido a que existe un principio penal de aplicar la pena más favorable al reo. El Tribunal Constitucional estableció que cualquier expresión de opinión no se considera delito de apología y fijó límites a la aplicación de la norma. De acuerdo con el fallo, se deben respetar los siguientes límites que paso a determinar. Primeramente, el elogio debe ser un acto terrorista realizado, a un acto terrorista realizado. Que cuando la apología se refiere a la persona que cometió el delito, éste se encuentre condenada por sentencia firme. Que el elogio haya sido público. Y por último, que la exaltación vaya en contra de la democracia, la tolerancia y el consenso. Pese a la inclusión del artículo 316 en el Código Penal, hasta la fecha no ha sido aplicado en su plenitud. Ello
porque el decreto legislativo 924 estableció dos requisitos para poder condenar: la incitación y la exaltación. Si no se cumplían en ambos casos, el juez no podría declarar culpable al acusado, algo que se ha visto traducido durante todos estos años que no tenemos detenidos por apología del terrorismo y donde el Estado lamentablemente se encuentra pues con las manos atadas. ¿Qué dice el contenido de esta norma, señor presidente? Dice lo siguiente: el que públicamente exalta, justifica o enaltece un delito o la persona que haya sido condenado como autor o partícipe será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Si la exaltación, justificación o enaltecimiento se hace de delito previsto en los artículos 152 hasta el 350 de la Ley 277765, Ley Penal contra el lavado de activos, o de la persona que haya sido condenada como su autor o partícipe, la pena será no menor de 4 ni mayor de 6, y 254 días de multa e inhabilitación conforme a los incisos 2 y 4.8 del artículo 36. Y por último, si la exaltación, justificación o enaltecimiento se hace del delito de terrorismo o de la persona que haya sido condenada con sentencia firme como autor o partícipe, la pena será de no menor de 6 años ni mayor de 10 años. Si el agente tiene condición de director, subdirector, personal docente o administrativo de una institución educativa y se vale de tal condición para exaltar, justificar y enaltecer el delito de terrorismo, personas que hayan sido condenadas como su autor o partícipe del mismo, la pena es privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 12 y 300 días de multa e inhabilitación conforme a los incisos 2, 4 y 8 del artículo 36. En cualquiera de los supuestos anteriores, si la exaltación, justificación o enaltecimiento se realiza en forma pública o en institución educativa o mediante objetos, libros, escritos, imágenes visuales o audiovisuales destinadas a la enseñanza, o se realiza a través de actos sociales, ceremonias, medios de comunicación social o mediante de uso de tecnología de la información como Internet u otros análogos, la pena será no menor de 8 ni mayor de 15 años de pena. Fundamento de la propuesta, señor presidente, señores congresistas. Nuestra fórmula legislativa desarrolla el alcance del delito de apología en forma más precisa, haciendo del mismo aplicable en su contenido. Por ello hemos incluido al delito tipo, modalidades y agravantes que buscan sancionar su comisión. Por ello, la fórmula legal propuesta hace modificaciones a las penas impuestas, considerando la aplicación del principio de proporcionalidad en la determinación judicial de la pena. La determinación judicial de la pena tiene como función identificar, medir las dimensiones cualitativas y cuantitativas de las consecuencias jurídicas que corresponde aplicar al autor o partícipes de un delito. Para ello debemos recurrir a una valoración técnica de individualización de la sanción penal, lo cual servirá para que el juez pueda determinar las sanciones frente al hecho punible según su naturaleza y forma de ejecución, considerando para ello la teoría de los tercios de la pena. En tal sentido, la pena tipo apología del terrorismo se ajusta a nuestro propósito legislativo de ordenamiento del delito y la inclusión de los agravantes propuestos. Nuestra fórmula legal individualiza las conductas delictivas, evitando así la interpretación conjunta que hacen jueces frente a la imprecisión de la sentencia del TC, lo cual ha generado que no hayan sentencias firmes
a la fecha. La actual lucha contra el terrorismo ya no es de armas, sino política. Para ello es necesario contar con un marco normativo acorde a la realidad, aplicable y efectivo frente a las conductas que no son sancionadas por la deficiencia normativa. Señor presidente, este proyecto de ley tiene que encajar exactamente en las necesidades que tiene el Estado para controlar a estas personas. Cuando la legislación sale y se hace pública, esto indudablemente regula las acciones que realizan estos grupos. Y aquel que comete o vulnera la ley, ellos saben a qué atenerse. Entonces, señor presidente, esta norma también es preventiva, porque al salir rápidamente las personas van a tomar conocimiento de ello. Y lo que se trata acá es que no volvamos a repetir la historia. Terrorismo nunca más, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. La presidencia agradece al congresista Octavio Salazar y ofrece el uso de la palabra al congresista Carlos Tubino Schereiber, autor del proyecto de ley 611. No sin antes dar la bienvenida al congresista Rosas, a la congresista Marisa García, también bienvenida. Congresista Carlos Tubino, pase el uso de la palabra para que sustente su proyecto número 611. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas, a las personas presentes. Decir lo siguiente, señor presidente. Quienes tuvimos que vivir la lucha contra el terrorismo, realmente no quisiéramos que eso se vuelva a repetir en el Perú. Quienes vimos a nuestros amigos, compañeros morir, lógicamente no quisiéramos que esas mismas vivencias, que son a título personal las más tristes de mi carrera en la Marina, no se vuelvan a repetir. Entonces, ¿qué es lo que viene sucediendo, señor presidente? Como bien lo ha dicho el congresista Octavio Salazar, con relación a la apología, señor presidente, que la actual ley realmente deja vacíos. Y esos vacíos, en el proyecto de ley muy concreto que presento, trato de clarificarlos. ¿Qué dice actualmente la ley? Dice, si la apología se hace del delito de terrorismo o de la persona que haya sido condenada como autor o partícipe, la pena será no menor de 6 ni mayor de 12 años y continúa. ¿Qué dice el proyecto de ley que he presentado, señor presidente? No dice si la apología, sino dice lo que ha definido el Tribunal Constitucional sobre apología. Si la exaltación, justificación o enaltecimiento se hace del delito de terrorismo o de la persona que haya sido condenada con sentencia firme como su autor o partícipe, hasta ahí es lo mismo que está en la ley actual. Pero acá viene el añadido. O si esta exaltación, justificación o enaltecimiento se hace de las organizaciones terroristas o de la ideología de estas, o de los actos que contribuyen a multiplicar los efectos de la violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera, la pena será no menor de 6 ni mayor de 12 años. Entonces, es bastante concreto lo que colocamos acá, pero que logra abarcar y definir el tema que nos preocupa, que es justamente la apología. Y también es importante resaltar que juristas de la talla nacional como Raúl Peña Cabrera, en su texto titulado Traición a la Patria y Arrepentimiento Terrorista, señala que la apología es la exaltación sugestiva, el elogio caluroso, es alabar con entusiasmo. De la misma manera, Carmen Lamarca Pérez, doctora por la Universidad Complutense de Madrid en Derecho, en su obra Tratamiento Jurídico del Terrorismo, Centro de Publicación del Ministerio de Justicia en Madrid, consigna sobre la apología, alabanza o argumentos defensores del hecho que se elogian. Por tal motivo, en aras de clarificar la apología del delito de terrorismo, debemos precisar que exhibir imágenes, rendir homenajes o enaltecer a los condenados por el delito de terrorismo o alentar o inducir a la acción terrorista o ofender la memoria colectiva ignorando la historia de terror que marcó a nuestro país o que en su prédica originen efectos de violencia, miedo o intimidación que el terrorismo engendra o realizar actividades que exalten, justifiquen o enaltezcan o asusen a la población,
constituye un daño de carácter social, deslegitimizando el propio Estado de Derecho, sus bases sólidas, democráticas y contribuyendo a legitimar acciones violentas que pueden poner en peligro la vida y la paz social. Por ello, el Estado está en todo su derecho, legitimado para reprimir todas aquellas conductas que busquen destruir, malinformar y desviar el sistema democrático que tanto nos ha costado a todos los peruanos, al amparo de los límites a lo que el ius punendi, facultad sancionadora del Estado, está sometido. De tal manera que los efectos intimidatorios de aquellas personas que hagan apología al delito de terrorismo no terminen por negar u obstaculizar el ejercicio irrestricto de las libertades a las que tenemos derecho. Entonces, señor presidente, básicamente ese proyecto de ley que he presentado lo que busca es clarificar lo que hoy tenemos en la ley y dejar claro para que esto pueda ser abordado por nuestros fiscales y nuestros jueces y se pueda, ya en el Perú, que no se ha hecho, condenar por apología y no estar con los brazos cruzados a quienes de alguna manera no quieren volver a reeditar lo que desgraciadamente por 2 décadas sufrimos en el Perú. Muchas gracias, señor presidente. La presidencia agradece la participación del congresista Carlos Tubino, Alex Schreiber, y ofrece el uso de la palabra a los congresistas que deseen intervenir sobre el tema. Sí, la congresista Marisa Glave, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera, en primer lugar, señalar que creo que la propuesta del congresista Octavio Salazar, que creo que tiene varias precisiones que sería interesante recoger, habría que hacer alguna precisión, señor presidente, y creo que, dado que nuestra legislación señala que el delito de terrorismo es un delito igualmente grave que el delito de lesa humanidad, creo que sería importante que eventualmente, de aceptarse esta modificación en el artículo 316 de apología, en el inciso 2, que se diga si la exaltación, justificación o enaltecimiento se hace de delito de terrorismo o de lesa humanidad o de persona que haya sido condenada por cualquiera de estos delitos con sentencia firme como su autor o partícipe, la pena será no menor de 6 años ni mayor de 10 años. En ese sentido, señor presidente, creo que cuando decimos terrorismo nunca más debe decirse claramente ni terrorismo de quienes tuvieron la acción subversiva ni terrorismo de parte del Estado. Eso nos permitiría decir claramente que no aceptamos ningún tipo de violación de derechos humanos, señor presidente. Cabe señalar además, señor presidente, que nosotros hemos firmado distintos convenios que debieran llevarnos a la adopción de lo referente al Estatuto de Roma, donde se señala claramente que los artículos que hoy nuestro Código Penal reconoce en el número 319, 320 y 321, calificarían como lesa humanidad, con lo cual podríamos hacer un símil, con lo cual estaríamos de acuerdo, señor presidente, pues creo que es importante en general cerrarle el paso a cualquier tipo de terrorismo. Sobre la propuesta formulada por el congresista Tubino, quisiera tener algunas precisiones sobre quién sería la autoridad que determine cuáles son las organizaciones terroristas. ¿Quién tendría esa competencia, dado que supone una calificación de un tipo de organización? ¿Serán las que son reconocidas como organizaciones terroristas en el sistema de Naciones Unidas? ¿Cómo es que finalmente definimos a estas organizaciones? Y en el tema de la ideología de estas, señor presidente, tomando en cuenta que estamos en un momento en el mundo en el cual las organizaciones terroristas son, por ejemplo, el Estado Islámico, mi pregunta es: ¿la ideología que profesa el Estado Islámico puede ser confundida, por ejemplo, con la religión que profesa un musulmán? Eso creo que es un tema que habría que precisar también a la hora de discutir sobre el tema de ideología. Finalmente, quisiera saber si es que esto, a qué miembros del Comité Consultivo va a ser enviado, pues también creo que es importante recoger lo que señala el Tribunal Constitucional sobre el tema de la proporcionalidad de la pena. Se agradece a la congresista Marisa Glave sus opiniones, dejando constancia que no estamos en debate, es solamente escuchar las opiniones que valoramos y agradecemos. La congresista Luciana León quiere hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Saludo a los miembros de la Comisión de Justicia. Estoy en esta oportunidad, presidente, porque ya que se está tocando un proyecto de ley sobre apología, también he presentado uno similar. Es el proyecto de ley 714. Parece que ha habido una demora, pero debe estar llegando en estos días.
y me gustaría que a la hora que hagan el dictamen lo puedan incorporar, lo puedan juntar con la exposición y el proyecto del congresista Salazar. Básicamente esto es... Perdóneme, congresista, le invitamos para que lo sustente en este momento. ¿Tiene usted los minutos para que lo pueda hacer? Seguramente va a haber un retraso en que el documento llegue, pero si desea, le concedemos unos minutos para que se sustente en este momento. Sí, Muchas gracias, presidente. De hecho, ya iba a empezar a exponer, porque es algo muy breve, es muy sencillo. En realidad es similar al del congresista Salazar. Hemos visto casos, ejemplos, lo que ha puesto a través de los medios de comunicación y que lo vemos constantemente, y que lamentablemente hemos visto que hay deficiencias por el lado del servicio de inteligencia de la policía. Porque lo que nos manifestaron cuando vimos este tema en la Comisión de Defensa era que efectivamente la DIRIN sí tenía conocimiento de que estaba sucediendo esta marcha. Es más, ellos tenían fotos, tenían todo lo que sucedió durante ese día. Pero lo que hicieron es el conducto regular, avisar a su jefe, al director general de la policía y así sucesivamente. Pero ellos no coordinan de manera directa con los alcaldes. ¿Por qué? Porque de repente esto podría generar una sobrealarma y eso así lo tenían ellos como norma, como pauta. No era que el director del antiterrorismo no había actuado bien, sino eso es lo que tienen como política. Entonces, eso es lo que tenemos, en mi opinión, también que modificar, pero eso ya va a tener que ser una normatividad dentro de la policía, porque obviamente también con criterio. Si uno le está diciendo a la autoridad no tiene por qué alarmarse, es una autoridad que no solo asume esas responsabilidades y no solo ve ese tipo de casos graves, sino que tiene que estar alerta ante todas estas situaciones, y no solo se le debe de informar porque estamos cerca a la PEC o porque estamos durante la PEC, sino en todas las circunstancias las autoridades locales y regionales también deben de estar informadas de qué es lo que está sucediendo en su distrito, y si no tiene la capacidad logística o de investigación, como sí lo tiene la dirección, la DIRIN de la policía, pues enhorabuena que lo puedan compartir. Eso para